Bueno, Adolfo, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está? ¿Qué reflexión le merece este nombramiento por decreto de los dos integrantes de la Corte? Yo estoy sorprendido, no conozco todavía ni el texto del decreto, ni, bueno, me tengo que informar, pero estoy sorprendido porque no pensábamos que se iba a utilizar este procedimiento. El procedimiento lo prevé la Constitución, está previsto en la Constitución, no está fuera de la norma constitucional. Es el mismo procedimiento con el que se nombró a Marco del Pon, presidente del Banco Central, y fue aceptado. Claro, pero es una diferencia. Estamos hablando de dos jueces de la Corte a una presidenta del Banco Central. El presidente del Banco Central tiene que cuidar la reserva, tiene que cuidar la moneda, tiene una enorme responsabilidad de acuerdo a la ley para toda la lucha contra la inflación. Digo, porque la verdad que la forma de elección de los integrantes realmente le daba mucha transparencia, ¿no? Pasar por el Senado, toda, digamos, la parte de exposición pública que tenían que hacer, antecedentes, todo ese periodo de gracia que se le abría para aquellos que puedan impugnar pliego, le daba un contenido de... Sí, fue un decreto muy bien visto por toda la opinión pública del país y ha sido reconocido como uno de los aciertos importantes del gobierno kirchnerista. Y fue un procedimiento que dio buenos resultados, que permitió discutir, que permitió que los ciudadanos expresaran sus discrepancias, y la Comisión de Acuerdo del Senado, la cual integro, pudo recoger las críticas, los apoyos, etcétera. Creo que es un decreto saludable. Bueno, se suma el gobernador de la provincia de Santa Fe, Miguel Lichty. ¿Cómo está, gobernador? Y bueno, felicitaciones porque acaba también de asumir el cargo, ¿no? Así es. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, muy bien. Bueno, ¿qué conclusión saca del encuentro con el presidente el sábado en Olivos? Fue un buen encuentro, una buena señal, me parece, para el país en general y para las provincias en particular. Hay que ir bastante atrás en el tiempo para recordar una reunión similar de un presidente con todos los gobernadores y más a poco de asumir, a 2 días de haber asumido. Me parece que abre un buen escenario. Por supuesto tendrá que verse cómo esto continúa, si realmente esa voluntad de apertura, de diálogo, de articulación con las provincias después se va concretando en el paso del tiempo, pero me parece que es un buen comienzo. ¿Cómo repercuten, por ejemplo, en su provincia los anuncios hoy de Macri de baja de retención, eliminación de retención y baja en el tema de la soja? Bueno, en principio son anuncios positivos para el sector productivo. Se venía demandando este tipo de medidas desde hace tiempo, tanto el sector agropecuario, las economías regionales y también el sector industrial. Habrá que ver cómo se complementa con otras medidas y en definitiva cómo se delinea o se define el plan económico en su conjunto, pero estimo que son medidas positivas para el desarrollo productivo, aunque obviamente van a tener un impacto en las finanzas públicas para el gobierno nacional y también para los gobiernos provinciales. Y de Mendiguren, ¿qué tal, Vasco? Buenas noches, ¿cómo está? ¿Bien? ¿Qué impresión les ha dejado Macri en el paso ahora por la UIA? Primero, como decía recién el gobernador, hay una tendencia, ¿no?, de una apertura, diálogo. La verdad no estábamos muy acostumbrados, estábamos antes en un tema tenso de amigo-enemigo, bueno, esto fue en ese sentido. A lo mejor esperábamos más noticias, no muchas, porque sabíamos que ya Pratgay había adelantado que no va a haber un paquete de medidas, sino que lo que se va a ir a hacer es ir tomando medidas a razón de que hagan falta. Los anuncios concretos, bueno, se quitó las retenciones a las exportaciones industriales. ¿Eso es bueno? Sí, pues sería que fuera poco, pero un 5% sobre un producto de alto valor, como es un producto industrial, es una cifra importante sobre su costo. Después también lo que dijo llamó la responsabilidad, dijo, los conozco, su tío había sido presidente de Blanco Villegas de la UIA, mi padre ha sido un industrial, así que sé quién son cada uno de ustedes. Y la verdad que apeló a la responsabilidad, sobre todo sobre el tema de los precios. También aclaró de que iba a ser inflexible. Habló del tío y habló del padre. Exactamente, ¿no? El tío presidente de la UIA y el padre también industrial. Y lo dijo que iba a ser inflexible con el tema de la evasión y con el tema del medio ambiente. También le hizo un llamado a los empresarios. Le advirtió. Y precios.
Sí, por eso. Y precio, ¿no? Y después lo que dijo que no iba a ser Moreno, no iba a haber una persecución Sí. al estilo Moreno, pero que iba a aplicar todos los instrumentos que la ley le daba para que no existieran abusos en esto. ¿Y ahí van a retrotraerse todos los A ver, aumentos? también llamó, quería para completar el cuadro, Sí. también llamó la responsabilidad de los trabajadores, dijo que es importante corregir el ausentismo, como también la conflictividad. Y bueno, yo creo que la etapa que viene es eso, de una fuerte responsabilidad de los actores sociales, tanto los empresarios como los trabajadores. Gustavo, la UIA, entre unos aportes importantes que hizo hoy como novedoso, aparte de todo esto, fue que trajimos al secretario general de la Organización Internacional del Trabajo, Sí. Guy Ryder, que lo que planteó es cómo casi el 85% de los países que integran la OIT tienen un tipo de o acuerdo social o diálogo social que en todos los casos tuvo una efectividad muy grande. No para que fije salario, porque eso te dan las paritarias para hacerlo, pero sí para generar una confianza mutua entre los sectores del trabajo que hace de que los dos se vayan conociendo y se sepa. La Argentina siempre tuvo un problema que creo que hay que resolver. Hubo periodos donde la Argentina separaba en la redistribución del ingreso y ahuyentaba la inversión. El péndulo se iba al otro extremo, idolatrábamos la inversión, no importaba de dónde. Y la famosa teoría del derrame iba a distribuir, nunca distribuyó. No sirvió. ¿Qué tuvo que ver los dos extremos? Que abortaron los procesos de crecimiento. ¿Qué es lo que puede hacer un Consejo Económico y Social? Es esto, saber que la inversión va junto con la redistribución. Bueno, ahora nos metemos en eso. José Urtubey se suma. Gracias, José. por Gracias, venir. gracias a todos. ¿Y ¿Cómo les va a todos? qué expectativa? ¿Nuevas medidas? ¿El paso por la UIA? ¿Qué es lo que va dejando Mauricio A Macri? ver, coincido con el Vasco que los anuncios fueron pocos, solamente la baja de retenciones a los productos industriales en las exportaciones. Lo más importante se va demorando, que es el tema Claro, cambio faltan y temas ver de fondo. Quiero rescatar el ministro Cabrera a la mañana también. Algunos conceptos virtió, si bien no fueron medidas concretas. Por ejemplo, es importante lo que nos dijo respecto a Administración de Comercio, en donde iba a haber un trabajo. Ahora, como ustedes saben, están venciendo las de JAI y se van a impetrar licencias no automáticas estudiadas sector por sector, porque bajo un concepto de que no va a permitirse el ingreso irrestricto de mercadería, que muchas veces es una competencia desigual y muchas veces es con dumping. Pero además de todo esto, yo creo que también reivindicó lo que es una postura industrialista. El país claramente necesita seguir profundizando su modelo industrial y nosotros obviamente estamos esperando también cómo, y yo en particular, mi principal expectativa es qué nivel de inversiones se puede traccionar desde el nuevo gobierno en términos relativamente cortos para poder corregir variables que haya que corregir sin que sean en detrimento de los más vulnerables o contenciones sociales. Yo hablaba con algunos industriales hoy, me decían, la verdad que estamos esperando los anuncios fuertes, digamos. Por ahora nos bajaron las retenciones, está bien, obviamente con eso solo no hacemos nada, necesitamos pegar un salto, y la verdad que la gente también está esperando un tipo de cambio, que le digan, bueno, cómo va a ser, si va a poder comprar dólares o no. Había, y hay un cierto rumor de que, así como hay palomas, también hay halcones dentro del nuevo gobierno, y esos halcones dicen, la verdad el dólar turista es lo que menos me interesa, así que si querés dejar ese 35% flotando un par de meses, lo puedo dejar, digamos. Esto, ¿ustedes cómo lo ven? ¿Esto se va a resolver en el corto plazo? A ver, digamos, a mí me pareció en particular bien la postura que asumió Prat-Gay, porque en campaña no nos olvidemos que habían dicho que iban a levantar el cepo al otro día, independientemente de lo que pase. La advertencia que nosotros hacíamos es, ojo, tiene que haber determinadas condiciones, sobre todo determinados niveles de inversión o ingreso de dólares que acompasen justamente una medida de esa naturaleza para que no sea de shock y no tenga una repercusión negativa directa sobre los más vulnerables. El cambio que hoy dice, bueno, hasta que no estén dadas las condiciones no lo vamos a hacer, por lo menos me parece prudente. Vamos con cierta expectativa a esperar cuáles son las medidas de fondo. Coincido con vos, en lo particular tengo todavía esa expectativa de ver cuáles son las medidas que va a adoptar. Esto a nivel político, ¿lo habló con ustedes, por ejemplo, Macri? ¿Hablaron del tema económico, de cómo se vienen, las perspectivas? Yo hablé más de los temas de futuro, de la coparticipación federal, de las relaciones con el Senado, del tema de la reforma política. No entré en los temas económicos. Pero me parece que tenemos que poner un poquito más de paciencia. Tenemos que poner un poquito. La verdad, lleva 2 días gobernando. Que haya cumplido en levantar las retenciones es una cuestión que genera
me parece a mí, que genera confianza, que el presidente empiece a cumplir con lo que se comprometió. Creo que va a provocar una enorme reactivación de todo el complejo agroindustrial argentino, que es muy importante. Bueno, la industria le ha bajado el 5% de las retenciones. Es también un tema, como bien lo dijo de Mendiguren, es un tema importante porque tiene un alto valor agregado. Pero es un diálogo, hay un gesto de diálogo. La reunión con los gobernadores, como bien lo dijo el gobernador. ¿Cuánto hace que no había una reunión de gobernadores con el presidente? 12 años. 2011. No. No, 2011 hubo, sí, No, después no. En diciembre del 2011 convocó No. Cristina Kirchner a los gobernadores. No, nunca convocó al gobernador de San Luis. Bueno, ahí... Bueno, los gobernadores son todos. No, No habrá llegado un telegrama por ahí, ¿no? No. Al de Santa Fe tampoco. No, ¿No? al de Santa Fe tampoco y al de Córdoba en algunos tiempos sí, en otros Bueno, tiempos pero a esas tres provincias del Estado Nacional va a tener que pagarle, va a tener que devolverles, según la Corte Suprema estableció. los que nos quitaban injustamente. ¿Hablaron de eso, Miguel? Eso es lo que tienen que ahora solucionar, ¿no? A nivel de todas las provincias. Sí, ahora ¿Habló de eso, Miguel? No, se habló muy en general en la reunión, porque bueno, cada provincia tenía sus temas particulares, pero bueno, ahora es un tema de agenda en los próximos días con los ministros. En nuestro caso, la Corte estableció un plazo de 120 días para acordar con el Gobierno Nacional un mecanismo de devolución de todos esos recursos acumulados a lo largo de 8 o 9 años. Y bueno, nosotros esperamos encontrar una buena fórmula que sea beneficiosa para Santa Fe y que también sea razonable para el gobierno. Ahora, acá hay, Vasco, te lo pregunto a vos, que también en algún momento lo sufriste, hay un temor al anuncio también de que se van a liberar importaciones. ¿En qué término, con qué cuidado se va a hacer esto? A ver, lo que se explicó también que hoy hay una situación en el mundo que está claro que el mundo ha venido cayendo el crecimiento y hoy prácticamente este año va a haber decrecimiento de la producción mundial. Sí. Cuando este fenómeno se genera, está claro que hay stock que se han producido en el mundo cuyo costo es cero. Entonces lo que tiene es un valor de colocarlo al valor que sea. Al país que le toca ser destinatario de esto destruyó su industria. Entonces ningún país del mundo en esta situación descuida sus activos más importantes, que son sus mercados, tanto mercados externos como el mercado interno. ¿Qué dijo el gobierno contra esto? Vamos a proteger el empleo. ¿Qué dijo? Como bien lo explicó José, salimos de la de hype porque la OMC lo bajó, pero vamos a ir por estas licencias automáticas y no automáticas. ¿Qué significa? Aquellos sectores que sean insumos para el resto de la industria van a ser las automáticas. Se presenta y pasa. Lo que no sea insumo, que sea un producto terminado, va a ser no automático. Es decir, de las posiciones 18.000 van a ser automáticas y 1.000 no automáticas. ¿Qué es lo que viene atrás? Bueno, cada sector, lo dijo José, va a ser convocado. Lo que es difícil es definir qué es producto terminado y qué es insumo. Una autoparte para la industria automotriz es un insumo. Para el autopartista es un producto terminado. Mi sector es la indumentaria. Bueno, ahí... Una tela es un producto... Ahí es lo que más han sufrido. Bueno, la mano de obra intensiva... A ver, si tengamos claro, la industria textil en el mundo, si no administra el comercio con China, no existe. Así que hay una decisión política. No, si Estados Unidos... Vasco, acá hay una cuestión que es que en muchos casos, y lo dicen los libros de economía, cuando uno tiene presión muy fuerte sobre los precios de la economía, una de las herramientas es abrir las importaciones para que eso le ponga un techo al incremento de los precios a nivel interno. ¿No está haciendo esto el gobierno? Bueno, en eso tenemos historia. Cuando la política antiinflacionaria fue el anclaje cambiario, ¿vos te acordás? Sí. Previsibilidad en el tipo de cambio y suba de la tasa de interés. ¿Vos te acordás? Esto fue un de manual en la Argentina. Sí. ¿Qué generó? Lo primero, la bicicleta financiera. Llegan capitales con un seguro de cambio, que es la estabilización de no modificación del tipo de cambio, y tasas exorbitantes. ¿Qué pasa esto? Trae un sentido de abundancia en el corto plazo, estabilidad, hasta que ese capital que entró empieza a dudar. Cuando empieza a irse, vos le seguís subiendo la tasa para que no se vaya y siempre terminó en crisis. Entonces, la política inflacionaria que debe aplicarse, uno de ellos, por eso el Consejo Económico y Social, es una política que tiene dos sentidos. Una, concretamente atacar los problemas de la inflación, que para nosotros parte grande es la inversión, y la otra, bajar las expectativas. La inflación tiene casi un 50 y 50
de realidad y de expectativas. El acuerdo social, ¿qué puede hacer? Que si ese proyecto que Pratgay es admirador del tema de target de la inflación, de metas de inflación a la baja, sí, que puede resultar, hay que darle crédito, puede garantizar, si es creíble, por eso la importancia de que los trabajadores y los empresarios se junten, a que todos tengamos seguridad que la inflación va a la baja. Si va la inflación a la baja, todo, que no va a ser violento, vos fijás. Ahora, metas, lo primero no es así. Ya hay una expectativa noviembre y diciembre de inflación alta, sí, y enero, y están proyectando 40% para el 2016. Coincido, la solución no es la que dice Julián, porque eso no solo adhiero a lo que dijo el Vasco, sino que hay un deterioro y una depredación de la matriz productiva industrial que después recuperarlo, reconstituirla te lleva décadas. Eso, nosotros hoy seguimos sufriendo una primarización de la economía puntualmente porque en el pasado las recetas se las solucionaba a partir de ese tipo de medidas. Pero desde ya, Pratgay, y vamos a ver qué impronta en la convocatoria que se hace a los distintos sectores, anunciaba que iba a trabajar sobre iban a retrotraer algunos precios, que también es bueno no generalizarlo, ¿no? Es decir, para tener en claro, sí, nosotros como industriales no somos formadores de precios, que algún avivado o algún, bajo cierta incertidumbre, haya podido remarcar precios, no significa entrar en una generalización, con lo cual me imagino que con una buena voluntad de los argentinos, de todos los sectores, se puede trabajar con la impronta y la convocatoria del gobierno para justamente bajar los precios. Ese pacto social incluye necesariamente el sector sindical, y hoy uno de los sindicatos, diría, más afines al gobierno de Macri, como es el sindicato de camioneros, anunció el estado del arte y movilización reclamando el pago del bono de fin de año. ¿Cómo lo ven ustedes? A mí sinceramente me pareció, la verdad, a título personal, exagerado. Todos sabemos que durante mucho tiempo se han acumulado problemas debajo de la alfombra. Tenemos que saber, sabemos que son muchos, entonces todavía, como dice Adolfo, el gobierno no se ha sentado, todavía no ocupó sus despachos, y ya una medida de mostró bajo el poncho que tenían y me parece, lo vienen pidiendo todos los años también, ¿no? Sí, pero me parece que en este momento, en especial, sí, todos tenemos que hacer un esfuerzo porque las cosas que hay que encarar son complejas, ¿no? Y Miguel, ¿cómo están a nivel del tema de las provincias, las situaciones? ¿Cómo observan ustedes? Ustedes que están en el día a día, digo, clima social, ¿cómo están observando? El panorama en general económico de las provincias es muy complicado, algunas mucho más que otras, pero yo diría que el promedio indica que todas tienen complicaciones desde el punto de vista económico y financiero, presupuestario. Muchas van a tener sí o sí que contar con el apoyo del gobierno nacional para pagar aguinaldos y sueldos ahora a principio de enero, pero me parece que en el resto de las provincias como la nuestra las perspectivas son positivas en la medida, por supuesto, que haya una reactivación de la economía, claro, y que esto también traiga... ¿Habrá fiestas en paz como el gobierno está...? Yo estimo que sí, yo no veo, por lo menos hoy no veo un clima social de conflictividad, ni siquiera hay, digamos, tampoco activismo político que lo esté promoviendo. Bueno, eso es importante, ¿no? Sí, que no haya por lo menos ¿no? En algunos momentos como había en otros momentos que había activismo político, sí, claro, que mucho generaba ese malestar, ¿no? Adolfo, ¿y por dónde pasaría una nueva ley de coparticipación? Usted dijo que que quiere colaborar con ese tema. Sí. Yo creo, ¿no?, que la ley de Alfonsín, que fue un acuerdo con los gobernadores en aquella época, creo que fue año 88, en líneas generales era transferencia automática y mitad y mitad. Bueno, esto se fue poco a poco desvirtuando, achicando, y hoy es 25% para las provincias, 75% para la nación. Hay que volver a una cosa más equilibrada. Tal vez no sea el 50 y 50, 40 y 60, algo así. Pero hay que discutir también las esferas de competencia. De impuestos y todo eso. No. Los impuestos los cobra la nación y son en el porcentaje que se establezca de la nación y de las provincias. No es que la nación le da a las provincias, es un derecho que tenemos las provincias. Lo establece la Constitución. No, las esferas de competencia me refiero, por ejemplo, ¿quién es el responsable de los planes asistenciales? Entonces, si vos mirás, la nación tiene un ministerio, cada provincia tiene un ministerio y cada municipio tiene un ministerio.
Y cada provincia tiene sus planes sociales y cada municipio tiene sus planes sociales. Que en muchos casos se superponen y compiten entre ellos. Bueno, si nosotros esta competencia decidimos de quién es, en un acuerdo, por supuesto, bueno, a quien tenga a su cargo, esto, le das el dinero para que lo lleve adelante y eliminas una cantidad enorme de burocracia y de superposición de planes. Entonces, al discutir las esferas de competencia, vas a tener que a quien le transfieran las competencias va a tener más gastos, pero va a tener los recursos. Entonces, las provincias van a poder, me parece, de esa manera, tener un panorama. Porque acá no hay que confundirse. Si las provincias tienen posibilidad de desarrollo económico, social, claro, el crecimiento del país va a ser enorme. ¿Por qué, además de las cuestiones religiosas, por qué migran los africanos a Europa? Porque ¿dónde es mejor vivir? Claro. ¿En el Congo o en París? A ver, ¿quién quiere vivir en el Congo y quién quiere vivir en París? Todos levantamos la mano que queremos vivir en París. Es obvio. Ahora, si vos dejás que las provincias del interior se desarrollen, es muy lindo vivir en la ciudad de Mendoza, es muy lindo vivir en Rosario. Volver a lo que ha sido las inmigraciones rurales o de pero provincia, le tenés que dar posibilidades, claro, tenés que hacer las obras de infraestructura para que una familia pueda vivir en el campo con una calidad de vida casi igual, con igualdad de oportunidades. Entonces, cuando vos logres eso, haces un país equilibrado. Entonces, que sea muy bueno vivir en Jujuy, en el Chaco, en Formosa, en Misiones, en la Patagonia o en el centro del país. Pero tenés que darle la posibilidad de desarrollarse. A eso le llamo yo esferas de competencia. Transferís esferas de competencia, transferís recursos y la nación se dedica a hacer las tareas que tiene que realizar. Las relaciones exteriores y la planificación global del país, pero no la ejecución diaria de políticas que las pueden realizar perfectamente bien. ¿Está de acuerdo, los municipios Miguel? de las provincias? Sí, totalmente de acuerdo. Creo que retornar al federalismo es uno de los grandes desafíos en la Argentina, un federalismo que está en la letra de la Constitución, pero que tuvo poco de realidad en las últimas décadas, y esto pasa no solo por el federalismo fiscal, sino también por lo que decía Rodríguez A., ¿no? La coordinación de competencias, claro, y también la cooperación y la colaboración indispensable que tiene que haber entre el gobierno nacional y los gobiernos provinciales. Discutimos en la reunión el tema del narcotráfico. Nosotros lo veníamos planteando desde hace mucho tiempo. Es imposible combatir el narcotráfico si no hay una política nacional. Después las provincias, cada una tiene que coordinar, tiene que tener su parte, pero necesitamos una estrategia nacional. Bueno, estamos también con José Urtubey y con el Vasco de Mendiguren, porque ha sido hoy un día de muchos anuncios y de definiciones que también dejó el presidente Macri frente a la Unión Industrial Argentina, con el Adolfo Rodríguez A. y con el gobernador de la provincia de Santa Fe. Ya volvemos.